vamos a seguir con el video anterior. ¿Se acuerdan que en el video anterior, para definir lo que era un máximo o un mínimo, habíamos dicho que había dos métodos? Uno era el del entorno y otro el de la segunda derivada. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Queremos ver cuál es la concavidad de esta función o analizar la concavidad de esta función. Esta función, cuando tenemos un máximo, si ustedes lo observan, pasamos de la pendiente, como hemos dicho, pendiente positiva a una pendiente negativa, ¿sí? Por lo tanto, la variación de la pendiente es negativa. Cuando la variación de la pendiente es negativa, decimos que la función es cóncava hacia abajo o concavidad negativa. Por el contrario, si estamos en un mínimo, pasamos de una pendiente que era negativa a una pendiente que era positiva, que es positiva, por lo tanto gana en pendiente y por lo tanto decimos concavidad positiva o concavidad hacia arriba, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de la segunda derivada, lo podemos hacer rápidamente tomando como ejemplo funciones que ustedes ya conocen, como por ejemplo la función menos 2x cuadrado más 1. La función menos 2x cuadrado más 1 es una función que abre hacia abajo, ¿sí? Tiene el 1, bueno, más o menos, para tener una idea es esa, ¿sí? Claramente es una función que tiene la concavidad la podemos hacer así, la podemos marcar así, del vértice para abajo, tiene una concavidad hacia abajo o negativa. ¿Eso dónde se ve reflejado? Hago la primera derivada y la primera derivada me da menos 4x. Hago la segunda derivada y la segunda derivada me da menos 4, es decir, menor que 0. Ya habíamos dicho, ¿sí?, que si la segunda derivada me daba negativa, ¿sí?, estábamos en presencia de un máximo o lo equivalente una concavidad hacia abajo, ¿sí? Justamente lo contrario, si en vez de tomar una parábola hacia abajo, tomo una parábola hacia arriba, por ejemplo, x cuadrado más 1, entonces cuando derivo, ¿sí?, me va a quedar 2x, y cuando derivo por segunda vez, me va a quedar igual a 2. Esto es mayor que 0, por lo tanto esta función tiene un mínimo. Y de hecho nosotros conocemos perfectamente que la parábola x cuadrado más 1 es un 1 y está ahí, ¿sí? Evidentemente es un máximo, evidentemente es un mínimo, como dije, y esta función sería cóncava hacia arriba. Para ver lo de la concavidad es bueno que se imaginen de dónde está el máximo o el mínimo, tracen una flecha dentro de la curva y ahí van a ver que es máximo para arriba y este es máximo para abajo, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos para arriba dijimos que es positiva, para abajo dijimos que es negativa. Bueno, volvemos a esta función. En algún momento, esta función cambió la concavidad. No sabemos en qué punto. Yo sospecho que está por acá, pero no sabemos cuál es el punto donde la función cambia de concavidad. Al punto donde la función cambia de concavidad es lo que le llamamos punto de inflexión, ¿sí? Entonces vamos a trabajar ahora con lo que son los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son de dos tipos. Están los puntos de inflexión simple, que es como en este caso. Acá tenemos una función seno de x más 2. Bueno, en algún punto, como estábamos diciendo recién, la función cambia de concavidad. Tenemos una concavidad hacia abajo acá y una concavidad hacia arriba acá. En algún punto, entre este máximo y este mínimo, cambió la concavidad, pero no sabemos dónde está ese punto, ¿sí? Eso se llama un punto de inflexión simple porque no es visible. En cambio, acá tenemos otro punto de una función conocida por ustedes, x menos 3 al cubo, ¿sí? Es una función que viene así, acá hace como una sillita, ¿sí?, y vuelve a continuar. Esto se le llama punto de ensilladura. Es otro punto de inflexión, ¿sí?, pero que tiene esta forma. Bueno, lo que vamos a aprender a hacer en este video es justamente a calcular, ¿sí?, estos puntos de inflexión. Voy a dar un ejemplo de un punto de inflexión simple y un ejemplo de un punto de inflexión de ensilladura. Vamos a agregar una hoja acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un punto de inflexión simple, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo la función, ¿sí?, que habíamos tomado en el video anterior, ¿se acuerdan? X cubo sobre 3 menos 4x. ¿Por qué? Porque esta función nosotros habíamos llegado a que tenía un máximo y un mínimo en 2 y menos 2, si no lo recuerdan, ¿sí? No me acuerdo qué otro valor. Pero lo cierto es que la función, si 19 y algo creo que era, ¿no? Bueno, no importa. Tenía un máximo y un mínimo. Lo cierto es que esa función, si yo la represento acá, tengo el 2, tengo el menos 2, era algo así, como un mínimo y después iba un máximo. O sea,
es un claro ejemplo de una función que en algún punto cambió la concavidad. Acá es hacia abajo, acá es hacia arriba. Bueno, hay que buscar dónde es el punto donde cambia la concavidad. Para buscar dónde está el punto donde cambia la concavidad, la regla es hacer la segunda derivada igual a 0. Entonces, para encontrar puntos de inflexión, ¿sí? Sí o sí, la segunda derivada de la función es igual a 0. Esta es la regla que tenemos que tener clara. Para encontrar el punto de inflexión hay que hacer la segunda derivada igual a 0. Entonces, vamos a ir a este ejemplo que tenemos acá. Vamos a hacer la primera derivada. La primera derivada me va a quedar x cuadrado menos 4. Voy a hacer la segunda derivada. La segunda derivada me va a quedar 2x. La voy a igualar a 0. Y entonces me queda que x vale 0. O sea, en el punto x igual a 0, y ahora reemplazo en la función, también me da y igual a 0. Quiere decir que en el punto 0, 0 hay un cambio de concavidad. Este es un punto de inflexión simple. Claramente es un punto de inflexión simple porque yo no lo veo a simple vista, ¿sí? Entonces, a este le llamamos punto de inflexión simple. Supongamos que queremos calcular un punto de inflexión, otro punto de inflexión, y vamos a tomar y igual a la función x menos 1 al cubo, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, si yo quiero derivar esta función, ¿sí? Va a ser, la derivada de esta función es 3x menos 1 al cuadrado, ¿están de acuerdo? Porque la derivada de lo de adentro es 1. Y si hago una segunda derivada, bajo 3 por 2, 6x menos 1, ¿sí? Si igualo esto a 0, me da, ¿sí? Igual en esto a 0 me da 1. X igual a 1. Quiere decir que en x igual a 1, y si reemplazo acá y igual a 0, yo tengo un punto de inflexión. Pero este es un punto de inflexión que si yo lo grafico, lo voy a ver. O sea, porque la función x cubo menos 1 es una función que tiene esta forma. Este es un punto de inflexión de ensilladura, ¿sí? Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta yo? Si en una gráfica, sin tener el gráfico y sin conocerla la función, se trata de un punto de inflexión simple o se trata de un punto de inflexión de ensilladura? Bueno, la forma de saberlo es justamente haciendo una clasificación de los puntos de inflexión, ¿sí? Bien, para clasificar los puntos de inflexión, voy a añadir otra hoja. Para clasificar los puntos de inflexión, se hace lo siguiente. Bueno, el primer paso, yo tengo que hacer que la primera derivada, tengo que hacer la segunda derivada igualada a 0. Eso me va a dar un conjunto de raíces, ¿sí? Esas raíces después yo le calculo el i que le corresponde, ¿no? Bueno, de esas raíces, si yo quiero saber si esos puntos de inflexión son simples o son de ensilladura, lo que va a pasar es que me tengo que fijar qué pasó con la primera derivada. Voy a ir entonces en el segundo paso a la primera derivada, que la hice en el camino, y voy a ver qué pasa la primera derivada para R1 y qué pasa con la primera derivada para R2. ¿Sí? Entonces, si la primera derivada me da que es igual a 0, entonces yo voy a decir que es un punto de ensilladura, punto de inflexión de ensilladura. Si la primera derivada no me da 0, entonces yo voy a decir que es un punto de inflexión simple. ¿Tá? Esto queda claro dónde. Porque ¿se acuerdan que yo les dije que uno es visible y el otro no es visible? Volvamos al dibujo de los puntos de inflexión visibles y no visibles. Fíjense, este punto de inflexión simple, la primera derivada en este punto no es 0, ¿sí? Claramente toma cualquier valor. En cambio, en este punto donde es de ensilladura, la primera derivada, si yo la trazo acá, es 0. Quiere decir que para el punto de ensilladura se tiene que cumplir que la primera derivada sea 0 y la segunda derivada sea igual a 0. Y para el punto de inflexión simple solamente es necesario que la segunda derivada sea igual a 0 y la primera sea distinto de 0. ¿Está?
Bien, ahí quedaría resumido el concepto de punto de inflexión. Para terminar este video, quiero hacer un repaso de los puntos críticos que hemos visto. ¿A qué le llamamos puntos críticos? Le llamamos puntos críticos a los puntos donde la primer derivada es igual a 0, ¿sí? En realidad ahora ya estamos en condiciones de decir, al haber dado recién lo de punto de inflexión, ya estamos en condiciones de decir que si la primera derivada vale 0, se pueden presentar tres casos. Voy a presentar R1, R2 y R3. ¿Qué voy a hacer con esto? A cada uno de estos los voy a reemplazar en la segunda derivada. Voy a reemplazar en la segunda derivada el R1, voy a reemplazar en la segunda derivada el R2, voy a reemplazar en la segunda derivada el R3, ¿sí? Y si cuando reemplazo en la segunda derivada del R1 me da 0, ya lo hemos dicho, si la segunda derivada vale 0 y la primera vale 0, lo que yo tengo es un punto de inflexión de ensilladura. Si lo reemplazo en la segunda derivada y me da mayor que 0, entonces lo que yo tengo es un mínimo. Y si yo reemplazo y me da menor que 0, lo que yo tengo es un máximo, ¿sí? Este es el cuadrito que resume con mejor letra cuáles son los puntos críticos. Entonces, lo último que voy a hacer es dar un ejemplo, ¿sí? Y voy a tomar una función f de x igual a x a la cuarta sobre 12 menos x cubo sobre 3. Entonces, a esta función le quiero calcular todo, máximos, mínimos, punto de inflexión, todo lo que tenga, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a derivar una vez, ¿sí? Cuando derivamos bajo el 4, x cubo sobre 12 menos 3x cuadrado sobre 3, ¿sí? Si yo simplifico esto, me va a quedar x cubo sobre 3 menos x cuadrado. A esto lo voy a igualar a 0, porque dije que el primer paso es hacer la derivada e igualarla a 0. Si yo le busco las raíces a esta ecuación, ¿sí? Me va a quedar que una raíz es 0, ¿sí? A ver si coincidimos. O sea, si quieren podemos sacar el x cuadrado de factor común, entonces me va a quedar x sobre 3 menos 1, igualado a 0. Si yo hago esto igualado a 0, esto a 0 y esto a 0, tiene dos raíces. Las raíces son 0 y 3. Entonces, las raíces de la derivada, si hago f' de x igual 0, me dan como raíz el 0 y el 3. Si reemplazo el 0 en la función, me queda el punto 0, 0. Si reemplazo el 3 en la función, me queda 3 menos 9 cuartos. Bien. El tema es, ¿qué es el 0, 0 y qué es el 3 menos 9 cuartos? Para poder clasificar, tengo que hacer, para clasificar, tengo que hacer la segunda derivada. Voy a hacer la segunda derivada de la función. Entonces, esta era mi función, hago la segunda derivada, bajo el 3 me va a quedar 3x cuadrado sobre 3 menos 2x. Bueno, simplifico esto y entonces me queda x cuadrado menos 2x. Entonces, voy a reemplazar en la segunda derivada el 0 y me va a dar 0. Y voy a reemplazar en la segunda derivada el 3 y me va a dar 9 menos 6, me queda 3, ¿sí? O sea, esto me da mayor que 0, entonces fíjense, si me da 0, ¿qué significa? Que tengo en 0, 0 un punto de inflexión de ensilladura. Y si me da mayor que 0, quiere decir que tengo un mínimo, ¿tá? Quiere decir que esta función que yo tengo acá, no voy a graficarla porque no tengo todos los elementos para graficarla todavía, lo vamos a hacer en 2 videos más, pero básicamente ya tengo 2 puntos de la gráfica de esta función que son notorios. En el 0, 0 tendría un punto de ensilladura y en el 3 menos 4 novenos, en el 3 menos 4 novenos tengo un mínimo. Puedo imaginarme, por ahora, si esto fuera un punto de ensilladura, tendría más o menos esta forma, ¿sí? Por ahora, pero no sabemos mucho más de la función. Necesitamos algunos otros datos para graficarla con precisión, ¿sí? Pero por ahora esta información me sirve para hacer este esquema.
¿Se entendió? Bien, espero que sí. Con respecto a los ejercicios de este tema, les preparé unos ejercicios especiales que se los voy a subir ahora en la actividad, ¿sí? Y espero que se entienda. Nos vemos en la próxima clase por Zoom.